Soy Isla. Nací y crecí en la pintoresca ciudad de Arrow, un lugar tan pequeño que todos conocen tu nombre y ningún secreto dura mucho tiempo. Después de terminar la secundaria, decidí ir a la universidad, y poco después de graduarme, me lancé de lleno a la industria minorista. Mi pasión no era solo vender productos, era, específicamente, la lencería. Impulsada por ese interés, trabajé incansablemente hasta que logré convertirme en dueña de una cadena de tiendas de lencería. Estas iban desde pequeños locales acogedores hasta tiendas de lujo. Dediqué mi vida a mi trabajo, y me destaqué en ello. Sin embargo, a pesar de mi éxito profesional, no podía quitarme la sensación de que algo faltaba en mi vida. Fue entonces cuando Henry apareció. Todo comenzó con un simple ping, una solicitud de amistad de un hombre con un traje elegante y una mirada aún más impactante, según su foto de perfil. La curiosidad me ganó. Acepté su solicitud y pronto descubrí que era abogado, lo que explicaba su porte tan impecable. La primera vez que se acercó fue una noche, mientras yo estaba ocupada revisando cuentas. Su mensaje era tan simple como intrigante, y cambió todo. Sus mensajes de texto estaban llenos de ingenio, y tenía una habilidad especial para hacerme reír. Después de días largos y agotadores, nuestras conversaciones se volvieron mi escape favorito. Hablábamos de todo, desde temas tontos, como frases para ligar que daban pena ajena, hasta pláticas más profundas y significativas. Su humor encajaba perfectamente con el mío, y nuestras charlas se convirtieron en lo mejor de mi día. Una noche, Henry sugirió que nos viéramos en persona. Quería tomar un café de manera casual y ponerle rostro a nuestras conversaciones. La primera vez que nos encontramos fue en uno de mis cafés favoritos, famoso por su café fuerte. Henry era aún más impresionante en persona de lo que su perfil profesional sugería. La conexión fue instantánea. Pasamos horas hablando de todo, negocios, sueños personales, metas, y lo mejor de todo, él realmente mostraba interés en lo que yo tenía que decir. Henry siempre escuchaba con atención todo lo que tenía que decir. Después de un año de conocernos, decidió llevar nuestra relación al siguiente nivel. Una tarde fría, mientras yo cerraba una de mis tiendas, apareció inesperadamente. Su aliento era visible en el aire helado. Nervioso, sacó una pequeña y elegante caja de su bolsillo. Sus ojos reflejaban seriedad mientras comenzaba a hablar, claramente ansioso por lo que estaba a punto de decir. Hemos estado creciendo juntos, solo tú y yo. Recientemente, me di cuenta de que tal vez es momento de hacer nuestra relación permanente. Todavía tenía las llaves de la tienda en la mano cuando Henry, con esa irresistible sonrisa torcida que siempre hacía que mi corazón latiera más rápido, me miró y dijo: Isa, cásate conmigo. Dejemos de darle vueltas. Quiero que estés a mi lado para siempre. Mi corazón latía con fuerza, abrumado por un torbellino de emociones. ¿Matrimonio? ¿Estaba realmente lista? Pero mientras miraba sus ojos sinceros, todo parecía alinearse perfectamente. Sí, susurré con una mezcla de emoción y nerviosismo en mi voz. Sí, me casaré contigo. Sin embargo, la expresión de Henry cambió a algo más serio. Hay algo más que debemos hablar, dijo. Entonces pronunció una palabra que me tomó completamente por sorpresa: cachorro. Me gusta pensar que una ducha fría puede ser necesaria a veces, y Henry es un ejemplo claro de eso. Al notar mi sorpresa, rápidamente trató de tranquilizarme, tomando mis manos con suavidad para calmar mi temblor. Isa, no se trata de confianza, es algo práctico, especialmente considerando mi carrera como abogado. He visto demasiadas separaciones difíciles como para no ser precavido. Esto es más bien una protección para los dos. ¿De qué tipo de protección estamos hablando aquí?, pregunté, con una mezcla de curiosidad y preocupación en mi voz. Henry sacó unos documentos de su maletín. Es simple: si alguno de nosotros llega a ser infiel, el que traicione pierde su derecho a los bienes compartidos. Es sencillo y justo. Sabes que nunca te traicionaría, Isa. Esto es solo una precaución. Respiré hondo, tratando de procesar todo. La propuesta romántica ahora estaba mezclada con la realidad de términos legales. No era el escenario de compromiso que había imaginado, pero la vida con Henry siempre estaba llena de sorpresas. Tal vez esto solo era otro capítulo único en nuestra historia. Miré los papeles y luego lo miré a él.
Su seriedad era genuina. Está bien, lo consideraré, pero, para que quede claro, Henry, no planeo jamás darte una razón para usar esto en mi contra. Eso es lo único que pido. Henry asintió, visiblemente aliviado. Esa noche lo celebramos en un restaurante pintoresco. La atmósfera era perfecta, la comida exquisita, y el encanto de Henry hizo que, por un momento, me olvidara de las complejidades de nuestra conversación. Mientras caminábamos bajo las estrellas, Henry me acercó y me dijo: «Sabes que te amo, ¿verdad? Ningún documento puede cambiar eso». Apoyé mi cabeza en su pecho y respondí: «Lo sé, Henry, yo también te amo. Asegurémonos de que este tema no se interponga entre nosotros, ¿está bien?». Él me besó la frente. «No lo hará, te lo prometo». Unos días después, tras consultar con mi propio abogado, firmé el acuerdo prenupcial. Me parecía extraño firmar algo que se enfocaba en el posible final de nuestra relación cuando apenas estábamos comenzando, pero el amor es una apuesta, y yo tenía toda la esperanza de que mi confianza en Henry estaba bien puesta. Éramos la pareja que todos admiraban. Siempre compartíamos risas y secretos en las reuniones, mostrándonos inseparables. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a surgir cambios sutiles. Una especie de distancia fría empezó a formarse entre nosotros, insinuando problemas más profundos que aún no salían a la luz. Semanas después de un viaje de compras, mientras estaba en una tienda de perfumes, me puse a conversar ligeramente con el gerente de ventas sobre las diferentes fragancias. La charla fue breve y cordial. Al salir de la tienda, noté que Henry estaba visiblemente molesto. Mientras nos alejábamos del bullicioso centro comercial, me preguntó, con un tono que no esperaba, ¿quién era ese? Sorprendida por su pregunta, le respondí tranquilamente: el vendedor. Estaba preguntándole sobre los perfumes. Pero su respuesta fue cortante. Sus ojos me miraban con una intensidad que me incomodó. Parecías realmente interesada en él, me acusó. ¿Hablas en serio?, dije, deteniéndome en seco, completamente sorprendida por su insinuación. Solo estaba hablando de perfumes. Henry, ¿qué te pasa?, pregunté. Él se burló y sacudió la cabeza, tratando de descartar la conversación mientras seguíamos caminando. Olvídalo, vámonos a casa. Sin embargo, ese incidente marcó el inicio de un patrón preocupante. Henry empezó a volverse cada vez más celoso y frío. Con frecuencia se ponía de mal humor o hacía comentarios sarcásticos cada vez que hablaba con otros hombres. Su comportamiento en casa también cambió. Se volvió más distante, pasando la mayor parte del tiempo enterrado en su computadora portátil o su teléfono. La mayoría de las noches me dejaba cenando sola. Incapaz de soportar la creciente tensión, decidí enfrentarlo una noche en su estudio. Henry, tenemos que hablar, dije, cerrando con firmeza su computadora portátil para captar su atención. Él suspiró, frotándose las sienes. Es que no entiendes la presión que tengo en el trabajo, y cuando te veo riendo y charlando con otros hombres, siento que no respetas lo suficiente nuestra relación como para mantener tu distancia. La conversación se intensificó rápidamente, llena de frustraciones acumuladas y sentimientos heridos. La situación llegó a un punto crítico cuando escuché por amigos que Henry había estado difundiendo rumores sobre mí, diciendo que coqueteaba con otros hombres. Henry, ¿has estado hablando de mí a mis espaldas? ¿Le estás diciendo a la gente que coqueteo con otros chicos? Lo confronté, mi enojo estaba al límite. Esto no es así, Henry, le dije furiosa. Él trató de explicarse, aunque torpemente. Tal vez dije algo, pero fue porque veo cómo te miran. No puedo creer esto, lo interrumpí, llena de rabia. No tienes derecho a andar difundiendo mentiras sobre mí. Se supone que debes apoyarme, no destruirme. Después de esa acalorada discusión, las cosas entre nosotros se enfriaron un poco. Una mañana, encontré una nota de Henry en el mostrador de la cocina. Su letra, usualmente limpia, lucía apresurada. Isa, intentemos empezar de nuevo. Encuéntrame en la habitación 181 del Hotel Grandview a las 7:10 de la tarde. Esta noche. Dejemos atrás el pasado y avancemos. M. La nota me tomó por sorpresa.
Tal vez este era su intento de reconciliación. Con una mezcla de aprensión y esperanza, decidí ir. El día transcurrió como en una neblina. Mis pensamientos estaban fijos en la noche y en la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿De verdad podríamos empezar de nuevo? A medida que se acercaba la hora, una chispa de esperanza revoloteaba en mi pecho, como un pájaro delicado que se atrevía a volar. Sin embargo, tan pronto como entré a la habitación, Henry me recibió con una mirada furiosa y un tono cargado de sarcasmo. «Ah, la esposa pródiga finalmente regresa», bramó con desdén. «Henry, tenemos que hablar. Algo terrible pasó esta noche», le imploré. Mi voz temblaba con urgencia, intentando cerrar el abismo de malentendidos entre nosotros. Pero Henry no quiso escuchar. Con un gesto dramático, lanzó un conjunto de fotografías sobre la mesa. «Entonces, esto, ¿cómo lo explicas?», exigió, temblando de furia. Tomé las fotos con las manos temblorosas. Ahí estaba yo, en una habitación de hotel, enredada en una posición comprometedora con un hombre que no reconocía. Mi corazón se desplomó. «Henry, te lo juro, no conozco a este hombre. Nunca lo había visto antes. Algo extraño sucedió esa noche que no podía explicar». Tartamudeé. El pánico subía dentro de mí. La risa desdeñosa de Henry me heló hasta los huesos. «¿Un error monstruoso o simplemente tus acciones monstruosas? Casarme contigo fue el verdadero error», declaró con frialdad. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero me oculté, decidida a mantener la compostura. «No hice esto. Debes creerme», supliqué, pero Henry fue implacable. «¿Por qué debería creerte? No eres más que un mentiroso y un tramposo, y me aseguraré de que no recibas ni un centavo de mi parte. Voy a llevar esto a los tribunales. Tomaré todo lo que prometiste», dijo, agarrando su maleta con veneno en la mirada. Se fue con una última mirada llena de desprecio, cerrando la puerta con fuerza, y el sonido resonó por toda la casa vacía. Devastada, me desplomé en el sofá. Mi cuerpo estaba atormentado por sollozos, y un dolor punzante consumía mi cabeza, nublando mis pensamientos. No era solo un dolor de cabeza. Era como si una niebla hubiera descendido sobre mi cerebro, haciendo que los eventos de la noche parecieran confusos e inconexos. Entonces, me di cuenta del vino. Había tomado solo una copa, pero el mareo tan fuerte y el desmayo fueron inexplicables, demasiado intensos para tan poco vino. Desesperada por respuestas, llamé a mi amiga Riley, que es enfermera. «Riley, algo anda mal». Tomé una copa de vino y luego todo se oscureció. Me desperté horas después y ahora Henry tiene estas fotos. «No tiene sentido», le expliqué rápidamente. Después de un momento, Riley respondió: «Eso suena como si te hubieran drogado. Tienes que ir a un hospital o a un laboratorio y hacerte la prueba de inmediato. Cuéntales todo, especialmente sobre el vino y los síntomas que tuviste». Conduje hasta el laboratorio en unos días, y mi mente no dejaba de pensar en reconstruir lo que había pasado esa noche. En el laboratorio, le conté mi terrible experiencia al técnico, quien tomó varios viales de sangre para hacer las pruebas. Días después, escuché el ruido de una carta aterrizando en mi puerta. Mis manos temblaron cuando la abrí. Mis temores se confirmaron. La carta, llena de un lenguaje frío y formal, decía que Henry me estaba demandando por infidelidad. El objetivo de Henry era despojarme de todo, basándose en nuestro acuerdo prenupcial. El juicio estaba programado para dentro de un mes. Entré en pánico y llamé a mi abogado, Jacob. «Isa, ven a mi oficina. Necesitamos elaborar una estrategia», me dijo, con su voz calmada, que me dio algo de consuelo en medio de la agitación. Conduje hasta la oficina de Jacob, y mi mente estaba llena de todos los escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. Cuando entré al estacionamiento, mi resolución se hizo más fuerte. Tenía que defenderme, especialmente frente a la familia de Henry. Lo vi caminando con un joven, el mismo individuo que aparecía en las fotos que habían sido usadas en mi contra. Instintivamente, saqué mi teléfono y comencé a grabar su interacción. Los vi intercambiando un sobre que el joven escondió rápidamente dentro de su chaqueta. Una descarga de adrenalina me recorrió al darme cuenta de lo importante que podría ser lo que acababa de grabar.
Cuando llegué a la oficina de Jacob, compartí el video con él. Su reacción fue inmediata, levantando las cejas, alarmado mientras observaba el intercambio secreto. Esto es significativo y parece muy sospechoso, dijo. Creo que es hora de involucrar a un investigador experimentado. Jacob contactó a su amigo Wyatt, un investigador senior con mucha experiencia, quien aceptó hacerse cargo del caso. Wyatt no perdió el tiempo, siguió al joven e investigó sus antecedentes. En cuestión de días, Wyatt nos convocó a su oficina para informarnos sobre lo que había hablado con el joven. Comenzó con un tono serio y reveló que el joven era un actor con mala suerte, contratado por mi esposo para hacerse pasar por alguien cercano a mí. Incluso nos dijo que mi esposo había orquestado todo, incluyendo drogarme mientras estábamos discutiendo. En ese momento, una notificación por correo electrónico sonó en mi teléfono. Eran los resultados de mis análisis de sangre recientes. Al abrir el archivo adjunto, mi corazón dio un vuelco al leer que los resultados daban positivo por un potente sedante, lo que confirmaba lo que Wyatt había dicho. Le entregué mi teléfono a Jacob, quien leyó los resultados y, al mirarme, su expresión se volvió más firme. Esto es la evidencia que necesitamos, dijo. No solo podemos defenderte con esto, sino que también podemos confrontar a Henry de manera efectiva. Sugirió que mantuviéramos todo confidencial hasta la fecha del juicio, para tomar a Henry por sorpresa. Había pasado una semana desde el incidente y yo estaba de regreso en mi tienda de lencería, tratando de distraerme de lo que se avecinaba, la cita en la corte. Era una tarde normal hasta que apareció Henry, presentándome a Nova, su nuevo prometido. Se jactó de su compromiso, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Nova parecía demasiado joven y tal vez ingenuo sobre la verdadera naturaleza de Henry. Me miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Henry no pudo resistirse a provocarme, afirmando que pronto tomaría posesión de mi tienda. Nova observaba todo con duda, y aunque quería advertirle, recordé el consejo de Jacob de mantenerme en silencio hasta la audiencia. Así que, simplemente, le ofrecí una sonrisa contenida y respondí: veremos qué decide el juez, Henry. La fecha de la audiencia llegó antes de lo esperado. La sala del tribunal estaba llena de una atmósfera tensa mientras Henry, representándose a sí mismo, se ajustaba la corbata con confianza, listo para hacer su declaración de apertura. Damas y caballeros, comenzó con voz firme y convincente. Hoy será testigo del verdadero carácter de una mujer, dijo Henry al comparecer ante el tribunal. Acusó a su esposa Isa no solo de violar sus votos matrimoniales, sino también de intentar destruir la integridad de su hogar con sus acciones engañosas. Mientras hablaba, presentó las fotografías en la pantalla detrás de él. La sala del tribunal se llenó de susurros. Henry afirmó que Isa había traicionado su compromiso con la fidelidad, mostrando imágenes de una habitación de hotel que dejaron a la audiencia murmurando. Durante varios meses, Henry había soportado el tormento de sospechar que la infidelidad era real. Ahora, la evidencia fotográfica confirmaba sus peores temores. Hizo una pausa dramática, dejando que la gravedad de sus revelaciones impactara a los oyentes. Se acercó a donde yo estaba sentada y fijó su mirada en mí. Henry argumentó que Isa se había retratado a sí misma como una víctima inocente, atrapada por circunstancias desafortunadas. Sin embargo, su tono mordaz y sus palabras cuidadosamente escogidas pintaron una imagen diferente. Henry argumentó enfáticamente que Isa no era una víctima, sino la responsable del colapso de su matrimonio. Su actuación fue calculada, con pausas estratégicas y miradas directas al juez. Cada frase que decía tenía la precisión de un abogado experimentado. Afirmó que las acciones de Isa no solo habían dañado irreparablemente su matrimonio, sino que también habían destruido la confianza fundamental en cualquier relación. Mientras el discurso de Henry llegaba a su momento más dramático, hizo un llamado a la justicia. En contraste, el abogado Jacob, que representaba a Isa, estaba de pie con una actitud tranquila, con su maletín lleno de la evidencia que defendería a Isa. Se dirigió al tribunal con una voz firme y segura. Jacob cambió la historia. Defendió el honor de Isa y mostró un patrón de engaños por parte de su esposo. Señaló hacia el fondo de la sala, donde entró un actor contratado por Henry, causando revuelo entre los espectadores. Jacob invitó al actor a contar su historia, y con notable nerviosismo,
El joven confesó que había sido contratado para hacer un papel. Al principio, pensó que era solo una broma. Su temblorosa confesión añadió un giro importante al drama que se estaba desarrollando en la sala del tribunal. No había entendido completamente lo grave de la situación hasta que Jacob presentó solemnemente los resultados de los análisis de sangre en el tribunal. Esos resultados confirmaron que Isa había sido incapacitada sin su consentimiento, drogada con sustancias que ella no sabía que había consumido. La sala del tribunal se llenó de murmullos mientras todos empezaban a darse cuenta de lo grave de las acusaciones. Jacob, con tono severo, explicó que esta no era la primera vez que el señor Clark usaba esas tácticas clandestinas. Detalló cuidadosamente la evidencia de los matrimonios anteriores de Henry, que mostraban un patrón de comportamiento que lo había llevado a ganar dinero a costa de sus exesposas. Mientras Jacob resumía sus argumentos, la fuerza de la evidencia era clara. Pidió al tribunal que no solo desestimara las acusaciones falsas contra Isa, sino que también le otorgara una compensación justa por todo lo que había pasado. El juez consideró cuidadosamente la evidencia antes de anunciar su veredicto, poniéndose del lado de Isa. El acuerdo prenupcial fue anulado. Sentí una gran oleada de alivio. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por la victoria legal, sino por la clara vindicación que recibió Isa. El juez luego le otorgó a Isa 6.010 pesos en daños. El rostro de Henry palideció. Su futuro se desplomó ante él. Su prometida, que había estado en la sala del tribunal, salió corriendo brevemente, solo para volver y agradecerme por sacar la verdad a la luz. Después dejó a Henry, y las buenas noticias del juicio se difundieron rápidamente. Los detalles sensacionales llenaron los titulares. La reputación profesional de Henry se desplomó, y perdió su licencia para ejercer la abogacía. Esta revelación motivó a sus exesposas a demandarlo, descubriendo una historia de engaños que lo dejó en la ruina, tanto financiera como socialmente. Una noche, mientras cerraba mi oficina y veía la puesta de sol proyectando largas sombras en el suelo, reflexioné sobre la terrible experiencia. Fue una lucha dura, llena de desesperación e indignidad en algunos momentos, pero también fue un testimonio de resiliencia y la búsqueda de justicia. Mi nombre es Rita. Tengo 32 años y trabajo para una de las empresas más grandes de la ciudad. Me uní a la empresa hace 5 años como analista junior. Mi dedicación llamó la atención del gran jefe, el señor Thompson. Él empezó a darme más responsabilidades y, antes de darme cuenta, ya estaba manejando cosas bastante importantes. Luego estaba su hijo Jack, que era mi supervisor directo. Déjame decirte que era muy listo cuando quería, pero estaba más interesado en las fiestas que en el papeleo. Rita, ¿puedes cubrirme en la reunión hoy?, me preguntó Jack asomando la cabeza en mi cubículo una mañana. Todavía olía a alcohol de la noche anterior, así que ahí estaba yo, sentada en la reunión de otro director, soltando números y proyecciones que deberían haber salido de la boca de Jack. El señor Thompson parecía complacido, asintiendo mientras presentaba el progreso de nuestro departamento. Mientras regresaba a mi escritorio, escuché voces que venían de la oficina del señor Thompson. La curiosidad me ganó, así que me quedé cerca de la puerta fingiendo organizar algunos archivos. Es la tercera reunión que te pierdes este mes. La voz de Jack se escuchaba claramente cuando el señor Thompson dijo, ¿qué diablos te está pasando? Papá, vamos, ya lo tenía cubierto, respondió Jack. Rita no es la jefa del departamento, tú lo eres, o al menos se supone que deberías serlo. Sales todas las noches y llegas tarde, ya es hora de que crezcas. Hubo una larga pausa y luego la voz del señor Thompson bajó a un tono peligroso. Si no te pones las pilas, te juro que te cortaré. No más trabajos cómodos, no más fondos fiduciarios. Te sacaré de tu zona de confort más rápido de lo que puedes decir, hijo de papá. Escuché a Jack farfullar, intentando armar una respuesta. Y otra cosa, continuó el señor Thompson, ya es hora de que te calmes. Busca una chica decente, no esas fiesteras con las que siempre andas. Forma una familia, por el amor de Dios. Pasaron 2 meses y las cosas en la oficina parecieron estabilizarse en una rutina incómoda. Jack asistía a las reuniones con más frecuencia, aunque aún parecía estar muerto la mayoría de las mañanas. Mantuve la cabeza baja y me concentré en mi trabajo, tratando de no pensar demasiado en esa conversación que escuché, y de repente, todo cambió. Oye, Rita, dijo Jack apoyándose en mi escritorio un viernes por la tarde, ¿tienes algún plan para este fin de semana? ¿Qué tal una cena el sábado por la noche?
Parpadeé, sorprendida. Claro, no me perdería una cena contigo. Sí, ¿por qué no? Respondí. Habíamos trabajado juntos durante años, pero nunca habíamos salido de la oficina, aunque en mi cabeza sonaban algunas alarmas. Después de todo, era mi jefe, el mismo tipo que me había dado dolores de cabeza durante años, pero, por otro lado, sentía curiosidad. Llegó el sábado por la noche y, para mi sorpresa, Jack fue un perfecto caballero. Me llevó a un buen restaurante, tuvimos una conversación interesante y ni una sola vez mencionó el trabajo. Fue agradable. Durante las semanas siguientes, Jack siguió buscando excusas para pasar tiempo conmigo. Almorzábamos juntos, pasaba por mi escritorio solo para charlar. Era halagador, claro, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. No lo entiendo, le confié a mi mejor amiga y secretaria de Jack, Sara, mientras tomábamos unas copas una noche. ¿Por qué el interés repentino? Sara se encogió de hombros. Tal vez finalmente se dio cuenta de lo que tenía enfrente todo este tiempo. Eres un problema, Rita. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me encontré acercándome más a Jack. Era divertido, inteligente cuando se lo proponía, e innegablemente atractivo. Tal vez las personas realmente podían cambiar. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Estábamos en un restaurante elegante celebrando un trimestre exitoso. Jack respiró hondo y dijo, Rita, he estado pensando mucho últimamente, en mi vida, en mi futuro, en nosotros. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esto iba hacia donde yo pensaba. Yo sé que no siempre he sido el mejor jefe, ni la persona más responsable, continuó, pero estar contigo estos últimos meses me ha hecho querer ser mejor. Tú me haces querer ser mejor. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi respiración se detuvo. Rita, dijo abriendo la caja para mostrar un impresionante anillo de diamantes, ¿te casarías conmigo? El mundo pareció detenerse. Esto era una locura, ¿cierto? Solo habíamos estado saliendo unos meses, pero por otro lado, nos conocíamos desde hacía años y yo tenía 32 años. No me hacía más joven. Tal vez esta era mi oportunidad de tener la familia que siempre había querido. Sí, me escuché decir, casi sin pensarlo, sí, me casaré contigo. La cara de Jack se iluminó mientras deslizaba el anillo en mi dedo y se inclinaba para besarme. Aparté las dudas persistentes en el fondo de mi mente. Esto era algo bueno. Jack estaba cambiando, convirtiéndose en el hombre que siempre supe que podía ser. La noticia de nuestro compromiso se extendió por la oficina como pólvora. No pude evitar notar las reacciones mezcladas, algunas felicitaciones genuinas y otras apenas disimuladas con escepticismo, pero la opinión que más importaba era la del señor Thompson, el padre de Jack y nuestro jefe. Decidimos contárselo juntos, entrando a su oficina de la mano una mañana. Papá, comenzó Jack con una voz más firme de lo que nunca le había escuchado. Rita y yo tenemos algo que contarte. El señor Thompson levantó la vista de su escritorio, arqueando las cejas. Oh, sí. Extendí mi mano izquierda, dejando que el diamante captara la luz. Estamos comprometidos. El cambio en el comportamiento del señor Thompson fue inmediato y sorprendente. Su rostro se transformó en una amplia sonrisa mientras se levantaba y rodeaba su escritorio para abrazarnos a los dos. Esta es una maravillosa noticia, exclamó, dándole una palmada en la espalda a Jack. Siempre supe que eventualmente volverías a la razón, hijo. Luego se volvió hacia mí, con los ojos brillando. No podría pensar en una mejor incorporación a nuestra familia. Eres exactamente lo que esta empresa y mi hijo necesitan. Sentí como me sonrojaba. Gracias, señor. Eso significa mucho. Por favor, llámame papá, insistió. Ahora somos familia. La planificación de la boda fue un torbellino. Decidimos hacer una ceremonia modesta, a pesar de las ofertas del señor Thompson de algo más extravagante. Es su día, dijo, entregándonos un cheque con más ceros de los que jamás había visto. Hagan que sea especial. El día de la boda pasó en un suspiro de encaje blanco, flores y brindis con champán. Antes de darme cuenta, ya era la señora Rita Thompson. La primera sorpresa llegó cuando el señor Thompson nos entregó las llaves de un espacioso apartamento en el centro de la ciudad. Un regalo de bodas, explicó. Toda pareja de recién casados necesita su propio espacio. La segunda sorpresa fue en el trabajo. El salario de Jack aumentó significativamente, y de repente estábamos viviendo una vida con la que solo había soñado. Pero los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Yo seguía trabajando muchas horas, a menudo cubriendo a Jack cuando volvía a sus antiguas costumbres. En muchos sentidos,
La diferencia ahora era que estaba intentando equilibrar eso con mantener nuestro nuevo hogar en orden. Una noche llegué tarde a casa, exhausta después de un día lleno de reuniones. El apartamento era un desastre y no había tenido tiempo ni de hacer la compra, mucho menos de preparar la cena. Jack me estaba esperando con el rostro oscuro de molestia. ¿Dónde has estado? ¿Y qué hay para cenar, Rita? Estoy acostumbrado a llegar a casa y encontrar la casa limpia y una comida caliente. ¿Es mucho pedir? Sentí una ola de ira. Yo también he estado trabajando todo el día. Jack, estoy haciendo lo mejor que puedo. Tal vez deberíamos contratar a una ama de llaves. Pero la reacción de Jack me tomó por sorpresa. ¿Una ama de llaves? No, esa no es la solución. Tal vez deberías considerar dejar tu trabajo. No podía creer lo que estaba escuchando. Este no era el Jack con el que pensé que me había casado, pero cuando lo miré a los ojos, vi una determinación que me asustó. La discusión sobre mi trabajo no terminó esa noche, sino que se extendió durante las siguientes semanas. Jack insistía cada vez más en que debía renunciar. Traté de razonar con él, pero no cedía. Jack, tu padre valora mi trabajo. Confía en mí, le dije una noche. Jack se endureció. Esto no se trata de mi padre, se trata de nosotros, de nuestra familia. ¿No quieres eso? Me sentí dividida. Por supuesto que quería una familia, pero también había trabajado muy duro para mi carrera. ¿No podemos tener ambas cosas? Pregunté débilmente. Pero Jack se mantuvo firme. Rita, te necesito aquí, nuestra casa te necesita aquí. Al final, a pesar de mis dudas y la clara decepción del señor Thompson, renuncié a mi puesto. El día que limpié mi escritorio, sentí que se terminaba una era. Al principio, estar en casa todo el día fue extraño. Me sentía inquieta, sin saber qué hacer conmigo misma, pero decidida a sacarle provecho. Me lancé a nuevas actividades. Me inscribí en clases de cocina, pensando que al menos podría mejorar mis habilidades culinarias. También, por capricho, me apunté a clases de baile, algo que siempre quise hacer pero nunca había tenido tiempo. Para mi sorpresa, me encantó. Entre las clases de cocina, las de baile y mantener la casa en orden, mis días empezaron a llenarse. Incluso comencé a disfrutar este nuevo estilo de vida. Era diferente, claro, pero no tan malo. Jack, por otro lado, parecía estar trabajando más que nunca. Llegaba tarde a casa, a menudo exhausto e irritable. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntaba mientras ponía la cena en la mesa. Ocupado, gruñía, apenas levantando la vista de su plato. Papá me está cargando de trabajo últimamente. Dice que necesito demostrar mi valía. Sentí una punzada de culpa. Si él estaba trabajando más duro para compensar mi pérdida de ingresos, tal vez debería hablar con su padre. Sugiero que hables con tu papá y le pidas que te relaje un poco, le dije. La cabeza de Jack se levantó bruscamente y sus ojos brillaron. No, puedo manejarlo. No necesito que pelees mis batallas. A medida que pasaban los meses, nos acostumbramos a una rutina, las mañanas para las tareas del hogar, las tardes para clases o recados. Tenía la cena lista cuando Jack llegaba a casa, esperando cada día que estuviera de mejor humor, pero el Jack que conocía parecía alejarse, estaba distante y, a menudo, distraído. Las conversaciones que teníamos eran superficiales. En el mejor de los casos, una noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, decidí abordar el tema. Jack, ¿estás bien? Pareces diferente. Él detuvo el cepillo de dientes a medio camino de su boca. ¿Diferente? ¿Cómo? Me encogí de hombros, tratando de mantenerme un poco distante. Supongo que ya casi no hablamos. Escupió en el fregadero con movimientos bruscos. Estoy trabajando duro, Rita, para nosotros, para nuestro futuro. ¿No es eso lo que querías? Por supuesto, pero entonces, ¿cuál es el problema?, le pregunté. Esto es lo que es ser un adulto, responsabilidad, sacrificio, dijo. Asentí, sin querer discutir. Pero mientras estaba acostada en la cama esa noche, escuchando la respiración constante de Jack a mi lado, no podía evitar sentir que algo estaba muy mal. Un año después de nuestro matrimonio, pensé que ya me había adaptado a mi nuevo rol como ama de casa, pero una noche, Jack llegó a casa con una petición inusual. Rita, necesito que anotes todos tus gastos mensuales, dijo, con un tono serio. Me sorprendí, pero decidí ser dócil. Me senté y hice una lista de comestibles, artículos de limpieza, mis clases de cocina, lecciones de baile, tratamientos de belleza y ropa. Se la entregué y vi cómo sus ojos escaneaban el papel. Lo que pasó después fue como un puñetazo en el estómago.
Jack tomó un bolígrafo y comenzó a tachar cosas de la lista. Las clases de cocina se van, papá, la escuela de belleza también, las manicuras del peluquero, todas tachadas, dijo con rabia. Hasta mi presupuesto para ropa fue recortado. Él miró hacia arriba con ojos fríos. De ahora en adelante, solo te daré dinero para comestibles y artículos de limpieza. Yo me encargaré de las facturas. Lo miré fijamente, sintiendo incredulidad. ¿Pero eso me deja sin nada para mí? No tengo dinero personal en absoluto. Su cara se endureció. Te casaste conmigo por dinero. No, adivinaste bien, no eres capaz de ganar tu propio dinero. Ahora dependes completamente de mí, y es hora de que aprendas a ser obediente y hagas lo que yo diga. Se dice que a partir de ese día, nuestra relación cambió drásticamente. Jack apenas me hablaba cuando llegaba a casa, gruñía un saludo, comía la cena que yo preparaba en silencio y luego se retiraba a su estudio o se acostaba temprano. Sin mi propio dinero, no podía ir a ningún lado ni hacer nada. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de nuestra casa. Los pensamientos de divorcio comenzaron a aparecer en mi mente, pero justo cuando estaba considerando seriamente irme, todo cambió nuevamente. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sentí una oleada de náuseas. Al principio pensé que era solo un virus estomacal, pero a medida que pasaban los días y las náuseas persistían, se me ocurrió una posibilidad diferente. Con manos temblorosas, tomé una prueba de embarazo y salió positiva. Estaba embarazada. Esa noche, esperé nerviosamente a que Jack regresara a casa. Cuando él cruzó la puerta, respiré hondo y solté: Jack, estoy embarazada. Su reacción no fue la que esperaba. Su rostro se contrajo con ira y gritó: no necesito niños. Deshazte de él. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Este era mi hijo creciendo dentro de mí. Yo quería a este bebé, incluso si Jack no lo quería. No dije mi voz más fuerte de lo que sentía: estoy manteniendo a este bebé. La cara de Jack se puso de un alarmante tono rojo. Por un momento, pensé que podría golpearme, pero en su lugar, salió furioso del apartamento, cerrando la puerta detrás de él. Mientras me hundía en el suelo, con lágrimas corriendo por mi cara, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Esto ya no se trataba solo de mí, ahora tenía un hijo en quien pensar, y sabía con absoluta certeza que no podría criar a un niño en este ambiente tóxico. Necesitaba ayuda y solo se me ocurrió una persona que podría proporcionármela. Con la mano temblorosa marqué el número de mi suegro. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz familiar del señor Thompson respondiera. «Rita, ¿está todo bien?», preguntó, con preocupación evidente en su tono. Respiré hondo y dije: «Papá, estoy embarazada». Hubo un momento de silencio y luego una explosión de alegría. «Rita, qué maravillosa noticia, voy a ser abuelo». Su entusiasmo era contagioso, y por primera vez, desde que descubrí mi embarazo, sentí un rayo de esperanza. «¿Puedes venir?», le pregunté en voz baja. «Necesito hablar contigo». «Por supuesto, estaré allí», dijo sin dudarlo. Fiel a su palabra, el señor Thompson llegó a nuestro departamento en menos de 1 hora. Su rostro se iluminó cuando me vio, pero su sonrisa vaciló al ver mi cara manchada de lágrimas y mis manos temblorosas. Le conté todo: la reacción de Jack, su demanda de que me hiciera un aborto, el control financiero, el abuso emocional. El señor Thompson escuchó, y su rostro se oscurecía con cada revelación. «Hablaré con él», dijo con firmeza. «Esto termina ahora». Esa noche escuché voces elevadas desde el estudio. No pude entender lo que decían, pero el tono del señor Thompson era más enojado que el mío. Lo había escuchado algunas veces antes, y cuando salieron, Jack parecía castigado, mientras que el rostro de su padre mostraba una determinación sombría. Para mi sorpresa, el comportamiento de Jack cambió después de esa noche. Se volvió más cálido y atento. «Lo siento», dijo una noche. «Tenía miedo, pero cambié de opinión. Estoy deseando conocer a nuestro hijo». A medida que pasaban las semanas, las náuseas matutinas se volvieron severas. Me golpeaban con fuerza y apenas podía levantarme de la cama sin sentirme mal. Jack parecía molesto por mi condición, aunque trataba de ocultarlo. Comenzó a regresar a casa con menos frecuencia, citando compromisos laborales. Entonces, un día me sorprendió volviendo temprano a casa. «Te traje algo», dijo, sosteniendo una caja de té. «Es un té especial para mujeres embarazadas. Debería ayudarte con las náuseas matutinas. Tengo que hacer un largo viaje de negocios, pero quiero asegurarme de que estés bien. Estás cuidando de ti», asentí, agradecido por su aparente preocupación. Tan pronto como se fue, preparé una taza de té,
Tenía un sabor extraño, pero lo ignoré, esperando alivio. El primer día me sentí mejor. Las náuseas parecían menos intensas y pude retener la comida, pero un par de días después, noté sangre en mi ropa interior. El pánico se apoderó de mí y corrí al médico. Después de examinarme, el médico me preguntó sobre los medicamentos que estaba tomando. Mencioné el té y le entregué el paquete. Él leyó los ingredientes y su rostro perdió color. Señora Thompson, debe dejar de beber este té inmediatamente, dijo con voz temblorosa. Contiene una sustancia que puede causar sangrado severo. Si hubiera continuado, podría haber perdido al bebé o incluso su propia vida. El doctor insistió. Llamé a la policía, pero tenía otros planes. Necesitaba hablar con el señor Thompson primero. Tenía que saber qué había hecho su hijo. Llegué al edificio de oficinas con el corazón acelerado. La recepcionista me informó que el señor Thompson estaba en una reunión con socios importantes. Estaba frustrado, pero decidido. Decidí esperar. Mientras caminaba por el vestíbulo, una cara familiar me llamó la atención. Era la secretaria de Jack y mi amiga de la época laboral, Sarah. Rita, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó con sorpresa evidente en su voz. Necesito hablar con el señor Thompson, respondí. Luego vaciló antes de agregar. ¿Sabes en qué viaje de negocios está Jack? La cara de Sarah se contorsionó por la confusión. Viaje de negocios, Rita. Jack no está en un viaje de negocios. Está oficialmente de vacaciones para cuidar de ti. Sarah debió haber notado mi comprensión. Me hizo pasar a una oficina vacía cercana. Rita, ¿hay algo más?, dijo en voz baja. Otro empleado tomó vacaciones al mismo tiempo que Jack, su nueva asistente, Amanda. Mis sospechas se volvieron certezas. ¿Tiene su dirección?, pregunté. Sarah vaciló y luego asintió. Garabateó en un trozo de papel. Tomé el papel y ella me lo entregó mientras lo alcanzaba. Agarró mi mano. Hay más, dijo, con los ojos llenos de culpa. Jack ha estado teniendo aventuras con varios empleados. A veces, incluso usan su oficina. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Sarah rápidamente sacó su teléfono y tecleó furiosamente. Momentos después, mi teléfono vibró con mensajes entrantes. Encontré estos en su computadora, explicó Sarah. Su voz apenas audible. Quería decírtelo, pero tenía miedo y no quería lastimarte. Con manos temblorosas, abrí los mensajes. Foto tras foto aparecía, cada una como una daga en mi corazón, Jack en varios estados de desnudez con diferentes mujeres, en su oficina, en habitaciones de hotel, en fiestas. La evidencia de su traición era abrumadora. No recuerdo haber salido de la oficina o haber conducido hasta la dirección que tenía Sarah. Lo siguiente que supe fue que estaba estacionado al otro lado de la calle de un edificio de apartamentos anodino. No tuve que esperar mucho. Un auto familiar se detuvo y salió Jack, riéndose y bromeando con una mujer joven que reconocí como su asistente. Entré al edificio, abrazados, completamente ajenos a mi presencia, con los dedos temblorosos. Saqué mi teléfono y marqué el número del señor Thompson. Papá, dije cuando respondió, con una voz sorprendentemente firme. Necesito que vengas a esta dirección de inmediato. Hay algo que necesitas ver. 2 horas se sintieron como una eternidad mientras esperaba en el auto. Finalmente, el elegante sedán negro del señor Thompson se detuvo. Él salió con una expresión de preocupación. Juntos, entramos al edificio y subimos las escaleras hacia el apartamento. A medida que nos acercábamos, podía escuchar sonidos ahogados desde dentro de la puerta. Miré al señor Thompson. Lo empujé para abrirla y la escena que nos recibió fue exactamente lo que temía. Jack y su asistente Amanda estaban enredados en el sofá, claramente en medio de un momento íntimo. Se congelaron al vernos, y sus rostros palidecieron de sorpresa. La voz del señor Thompson. El señor Thompson rompió el silencio como si fuera hielo. Jack, explícalo ahora, dijo. Jack se puso de pie rápidamente y se vistió. Papá, no es lo que parece en realidad, intentó explicar. Intervine con una voz llena de sarcasmo. Porque se ve exactamente como es. El rostro de Jack se torció por la ira. Esto es tu culpa, Rita. Si no fueras tan poco atractiva, siempre he estado enfermo por no cuidarme. Me reí amargamente. ¿Cómo se suponía que iba a cuidarme cuando me cortaste todo el dinero? El señor Thompson se volvió hacia mí, con confusión evidente en su rostro. ¿Qué quieres decir? Te he estado pagando una asignación sustancial. He estado transfiriendo el dinero directamente a tu cuenta conjunta todos los meses. Los hombros de Jack se hundieron en derrota. Tomé el dinero para mí, admitió en voz baja. Amanda,
que había estado en silencio hasta ahora, de repente habló. No puedes culpar a Jack por todo. Rita lo atrapó con este embarazo. Está tratando de obligarlo a ser padre cuando él claramente no lo quiere. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Es por eso que lo intentaste? ¿Para deshacerte de mí? ¿Es por eso que me diste ese té para causar un aborto espontáneo? Pregunté al señor Thompson, con la conmoción evidente en su rostro. ¿Qué té, Rita? ¿De qué estás hablando?, dijo entre lágrimas. Le conté la historia del té especial que Jack me había dado y lo que el médico me había dicho sobre sus efectos peligrosos. Mientras hablaba, vi cómo la cara del señor Thompson se endurecía, convirtiéndose en una máscara de furia. Amanda vio su reacción y comenzó a retroceder frenéticamente. No fue idea mía. A Jack se le ocurrió. Por favor, no llames a la policía. No me despidas. Haré cualquier cosa. Jack giró su rostro hacia ella, torcido de rabia. ¿Cómo te atreves? Te amaba, y así es como me pagas, traicionándome. No pude evitarlo. Me eché a reír. Lo absurdo de la situación y la pura audacia de la afirmación de amor de Jack era demasiado. Todavía riendo entre dientes, saqué mi teléfono y le mostré a Amanda la foto que Sara me había enviado. Un poco de amor, dije en voz alta. Dime, Amanda, ¿reconoces a alguna de estas otras mujeres de Jack? ¿No ha estado ocupada? El rostro de Amanda se contorsionó de furia. Lo almorcé con Jack, gritó, bastardo. Ella gritó, me dijiste que yo era especial. Jack la empujó y le gritó que era idea suya. Ya tuve suficiente, grité, deténganlo los dos, la policía puede decidir quién tiene la culpa. Jack se volvió hacia su padre, con los ojos suplicantes. Papá, por favor, ¿podemos manejar esto en privado? No hay necesidad de un escándalo. Negué con la cabeza. Es demasiado tarde. Mi médico ya contactó a la policía cuando descubrió lo que había en ese té. La voz del señor Thompson era fría mientras se dirigía a su hijo. Ya terminé de cubrirte, Jack. Has ido demasiado lejos esta vez. Deja que la ley decida tu destino. Los meses fueron un torbellino de cambios. El señor Thompson tomó medidas rápidas. Jack fue despedido de la compañía y desheredado del apartamento. Una vez un símbolo de mi jaula dorada, ahora fue transferido a mi nombre. El proceso de divorcio fue, afortunadamente, rápido, dadas las circunstancias. Jack y Amanda enfrentaron serias acusaciones de asesinato hacia mí y mi hijo por nacer. Su juicio fue una sensación en los medios, pero yo me concentré en mi salud y en el bebé que crecía dentro de mí. Meses después, di a luz a un hermoso bebé. Cuando terminó mi licencia de maternidad, el señor Thompson me sorprendió con una oferta que no pude rechazar, el puesto de jefe de departamento que una vez ocupó Jack. Cuando me instalé en mi nueva oficina, mi hijo dormía suavemente en el Moisés al lado de mi escritorio. Sentí una sensación de paz invadiéndome. El camino había estado lleno de traición y dolor, pero ahora saldría más fuerte. Transferí oficialmente la propiedad de nuestra casa a mis padres mientras Charles y yo estábamos considerando el divorcio. Él actuaba de manera fría e indiferente. Charles me señaló y, cruelmente, me exigió que abandonara la casa. Empezó a soltar un montón de insultos mientras sus padres estaban ahí, sonriendo alegremente, apoyando silenciosamente sus acciones. A pesar de sus duras palabras, yo me mantuve impasible. Ya había anticipado este momento y me preparé tanto mental como emocionalmente. Empaqué mis maletas con anticipación y, sin dudarlo, salí tranquilamente de la casa. Ellos no tenían idea de la tormenta que se avecinaba, totalmente inconscientes de la gravedad de la situación que habían creado. Mi nombre es Mary y recientemente cumplí 55 años. Han pasado muchos años desde que Charles y yo nos casamos por primera vez y nuestros hijos ya son mayores y viven vidas independientes. Lejos de nosotros, vivo la vida de una trabajadora asalariada común y corriente. Pero ahora, gracias a un amigo que me presentó, paso mis días enseñando a otros cómo hacer accesorios hechos a mano, un pasatiempo que se ha convertido en una profesión satisfactoria. Este nuevo capítulo en mi vida me ha traído una inmensa alegría y satisfacción. Hoy en día, encuentro satisfacción en mis interacciones con mis alumnos, y el simple acto de hacer manualidades se ha convertido en una fuente de consuelo y paz para mí. Algunos podrían no ver con buenos ojos convertir un pasatiempo en una carrera, pero estoy realmente contenta de que Charles y yo nos conocimos por casualidad en la empresa donde yo trabajaba. Él trabajaba en la empresa de un cliente y, a través de eventos relacionados con el trabajo y reuniones sociales, nuestra relación se fue fortaleciendo. Eventualmente, nos enamoramos y decidimos casarnos. Después de 5 años de matrimonio, fuimos bendecidos con un hijo hermoso y saludable. Él creció y se convirtió en un joven brillante.
graduado de una prestigiosa universidad. Ahora está felizmente casado y vive una vida plena y exitosa. A pesar de los logros de nuestro hijo, la relación entre Charles y yo se deterioró con el tiempo. El hombre una vez amoroso y considerado con el que me casé poco a poco se transformó en alguien a quien apenas podía reconocer. Reconozco que Charles se volvió exigente y me trató más como a una sirvienta que como a una compañera. Sus demandas y preferencias en constante cambio se convirtieron en una carga insoportable, y nada de lo que hiciera parecía complacerlo últimamente. Se enojaba rápidamente, culpándome por las cosas más triviales. El abuso verbal se volvió más frecuente, dejándome emocionalmente agotada y desgastada. Por mucho que intentara mantener la paz y mantener unida a nuestra familia, quedó claro que la persona en la que Charles se había convertido no era alguien con quien pudiera seguir viviendo. El amor y el respeto que alguna vez definieron nuestro matrimonio se habían erosionado y reemplazado por la ira y el resentimiento. Al alejarme de la casa, sabía que esta era la decisión correcta, no solo para mí, sino para mi futuro. Era hora de recuperar mi paz, mi felicidad y mi sentido de identidad. Aunque nuestro matrimonio duró muchos años y una vez estuvo lleno de amor y promesas, ya no podía ignorar la realidad de nuestra situación. Le había dado a Charles innumerables oportunidades para cambiar y reconocer cuánto me estaba lastimando, pero esas oportunidades no fueron valoradas ahora que entro en esta nueva fase de mi vida. Estoy llena de una sensación de alivio al saber que he tomado la decisión correcta para mí. No es fácil alejarse de una vida que has construido con alguien, pero a veces es necesario dejarlo ir para encontrar la felicidad que he estado anhelando. Quiero escapar de esta vida y empezar de nuevo, pero estoy atada por una hipoteca impaga. Para empeorar las cosas, Charles dejó su trabajo de la nada, sin dar ninguna razón clara, y ahora pasa sus días holgazaneando en la casa. Apenas mueve un dedo para ayudar con algo. Eso me deja a cargo de todas las tareas y responsabilidades. La casa en la que vivimos fue reconstruida recientemente, y fui yo quien hizo eso posible. Ahorré dinero poco a poco, administrando cuidadosamente las finanzas para financiar su reconstrucción. Esta casa representa mucho más que solo un lugar para vivir. Encarna mis sueños, mi arduo trabajo y todo lo que he deseado. Es un hogar en el que puse mi corazón y no puedo soportar la idea de que caiga en manos de Charles y dejo esta casa. Más allá del tema de la hipoteca, es un símbolo de mis aspiraciones. Fui meticulosa en su diseño, asegurándome de incluir características como una cocina espaciosa, algo que siempre quise. Aunque Charles tuvo su opinión al principio, yo fui quien cubrió todos los costos y esperaba que mis deseos se cumplieran. Quería ser respetada a pesar de las dificultades que enfrentamos en el camino, y la casa finalmente se convirtió en una realidad completa, con todas las características que había soñado. Sentí una abrumadora alegría cuando nos mudamos al ver mi arduo trabajo convertirse en algo tangible. Fue increíblemente satisfactorio. Sin embargo, el costo de la construcción terminó siendo mucho más alto de lo que inicialmente estimamos. No tuvimos más remedio que aceptar un préstamo mucho mayor de lo previsto. Asumir una carga financiera tan significativa a los 55 años fue una decisión difícil, pero creo que la felicidad que nuestro nuevo hogar prometía traería valió la pena el esfuerzo. La casa fue un sueño hecho realidad, pero Charles no estaba tan emocionado. Se enfurruñó y sus quejas persistieron porque sus opiniones no se reflejaron en el diseño final como él esperaba. La casa era una pérdida de dinero, como tirar efectivo por el desagüe. Ignorando sus quejas, seguí adelante, sabiendo que la casa era todo lo que había esperado. Sin embargo, la actitud de Charles empeoró gradualmente. Dejó de hablarme y empezó a comportarse de manera infantil, como dejar basura esparcida y desorganizar la casa a propósito, haciendo pequeños actos rencorosos destinados a irritarme cada día. Me preguntaba cuándo terminaría esta tensión, cuándo finalmente podría liberarme de este ciclo de conversaciones incómodas. Estos pensamientos pesaban en mi mente constantemente mientras intentaba navegar por el delicado equilibrio entre mi amor por la casa que construí y un matrimonio tenso que ahora amenazaba con asfixiarme. Unos meses después de que nos mudamos a la nueva casa, sucedió algo inesperado. El timbre sonó una tarde en la que no esperábamos visitas, así que sentí curiosidad por saber quién podría ser. Me preparé para dirigirme a la puerta, pero Charles, sorprendentemente, se levantó antes de que pudiera. Me pareció extraño, ya que rara vez hacía algún esfuerzo por involucrarse en algo en estos días. Parecía que sabía quién era el visitante. Después de un rato, llegaron voces alegres y risas desde la entrada, un marcado contraste con la tensión habitual en nuestra casa. Cuando la puerta de la sala se abrió lentamente, reveló a los visitantes. Cuando abrí la puerta, fui recibido por los rostros inesperados de mis suegros, Kevin y Caroline. Verlos siempre fue una fuente de tensión para mí desde el momento en que Charles y yo anunciamos nuestro matrimonio. Me trataron con frialdad,
criticándome por mi bajo estatus social y mostrando una actitud incómoda incluso el día de nuestra boda. Su interferencia tampoco terminó después de la boda, y cada encuentro con ellos me dejaba sintiéndome incómoda, siempre preguntándome cómo manejar la situación. Con el tiempo, a medida que nuestro contacto con ellos disminuía, pensé que las cosas podrían haberse calmado. Por eso, su repentina visita me tomó por sorpresa. Los saludé cortésmente, tratando de enmascarar la ligera tensión que sentía, pero ellos pasaron junto a mí sin siquiera decir una palabra. Uno de ellos incluso chocó contra mi hombro como si yo no estuviera allí. Inmediatamente comenzaron a maravillar la casa, en particular la espaciosa y fácil de usar cocina que había diseñado con tanto cuidado. Charles ahora estaba ansioso. Charles, orgulloso, les dio un recorrido completo por la casa, mostrando todos los detalles. Cuando regresaron a la sala, sus expresiones parecían satisfechas, como si estuvieran impresionados. Pero entonces el rostro de Charles se endureció y de repente me levantó la voz, exigiéndome que me diera prisa y me preparara el té y bocadillos para sus padres. Su tono me tomó por sorpresa, así que me apresuré a tener todo listo lo más rápido que pude. Sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos, Kevin y Caroline parecían insatisfechos, haciendo comentarios sutiles sobre la hospitalidad. Kevin, en particular, apenas terminó su té antes de expresar su descontento, aunque se tomó un momento para felicitar el interior de la casa, cuando Charles, con una amplia sonrisa en su rostro, invitó a sus padres a vivir con nosotros. Habló como si yo ni siquiera estuviera allí, como si mis pensamientos y sentimientos no existieran. Sus padres parecieron tomar en serio sus palabras y poco después se fueron satisfechos con la idea. Mientras los veía irse, no pude evitar sentir que la enorme brecha entre Charles y yo se ensanchaba aún más. Él se reía y charlaba con sus padres, algo que no lo había visto hacer en mucho tiempo, y eso me recordó lo distante que se había vuelto. Después de ese día, los padres de Charles comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio, solo eran unas pocas veces al mes, pero pronto sus visitas aumentaron a varias veces. En una semana, me di cuenta de que venían casi todos los días y con cada visita sus críticas hacia mí se intensificaban. Sin importar lo que hiciera, nunca era lo suficientemente bueno para ellos, y Charles nunca me defendía. De hecho, empezó a culparme más. Constantemente se quejaba de que no le escuchaba e incluso me acusó de causarle estrés a su hijo, lo cual me parecía un ataque sin fundamento. A pesar de lo frustrada y herida que estaba, parecía que no podía encontrar el coraje para hablar. Cada vez que quería defenderme, las palabras se me atascaban en la garganta, y lo único que pude hacer fue ofrecer disculpas. Las visitas de mis suegros no solo aumentaron, sino que comenzaron a llegar incluso cuando no estaba en casa. A menudo, llegaba a casa y encontraba latas de cerveza vacías y botellas esparcidas por toda la casa, con alcohol derramado empapando la nueva alfombra que había comprado con tanto cuidado. La casa, que había trabajado tan duro para hacerla perfecta, comenzó a oler a alcohol y me sentí sucia. Protesté, por supuesto, y le pedí a Charles que interviniera, pero él ignoró mis preocupaciones. Era como si mis sentimientos ya no importaran. La casa que había soñado, la casa que se suponía era nuestro santuario, poco a poco se estaba convirtiendo en un lugar donde me sentía atrapada e impotente. Cuanto más venían sus padres, más me sentía como una extraña en mi propia casa. Y cuanto más distante estaba Charles de mí, menos podía entender por qué él, que no aportaba nada a la casa, siempre era el primero en quejarse. Su creciente participación en el juego añadía otra capa de estrés a mi vida. Casi a diario encontraba ropa de cama desechada, recordatorios constantes de su arriesgado hábito. Sin importar cuántas veces traté de explicarle los peligros del juego y el impacto que estaba teniendo en nuestras finanzas, mis palabras cayeron en oídos sordos. Las pérdidas fueron devastadoras, especialmente porque el dinero que estaba apostando era el resultado de mi arduo trabajo y largas horas. Después de casi un mes de visitas frecuentes de mis suegros, se habían vuelto más atrevidos. A menudo venían cuando yo no estaba en casa. Un día regresé antes de lo esperado y los encontré descansando en mi casa. Los enfrenté como si fuera suyo, pero sus comentarios sarcásticos y su actitud despectiva dejaron en claro que consideraban mi presencia un inconveniente. Frustrada y estresada por la pura audacia de Charles y sus padres, me di cuenta de que había llegado a mi punto de ruptura. En lugar de dejar que mis emociones tomaran el control, sabía que tenía que idear un plan para abordar la situación durante este tiempo caótico. Algo extraño sucedió un día cuando los suegros me visitaron, justo cuando se suponía que yo estaría fuera. Su visita inesperada me tomó por sorpresa, así que comenté sarcásticamente como siempre parecían evitar mis comentarios. Ellos entraron descaradamente a la casa. Charles los saludó con una sonrisa de bienvenida y los guió en un recorrido, mostrando diferentes áreas de la casa.
desde la cocina hasta el baño. No podía evitar la sensación de que había una agenda oculta detrás de su visita. Inspeccionaron todo cuidadosamente, como si estuvieran evaluando el lugar. Cuando se fueron, tenían expresiones de satisfacción en sus rostros, como si hubieran confirmado algo. Me sentí incómoda y le pregunté a Charles sobre el inspector que había desestimado mis preocupaciones. Me decía que no me preocupara e insistía en que no era de mi incumbencia, pero su comportamiento me hizo sospechar que me estaba ocultando algo. Sentía como si estuviera manipulando la situación, aunque no podía entender cuál era su objetivo. Lo único que podía hacer era observar y esperar, con la esperanza de descubrir la verdad. Un día, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré un gran camión de mudanzas estacionado frente a nuestra casa. El camión tenía el logotipo de una empresa de mudanzas llamada Moving Center. Aturdida, cuando me acerqué, vi a Charles hablando con el conductor del camión y algunos representantes de la compañía. Cuando se dio cuenta de mí, rápidamente desvió la mirada y desapareció dentro de la casa, evitando cualquier contacto visual. Mi corazón se hundió, pero el mayor shock llegó cuando mis suegros aparecieron en ese momento. Me saludaron casualmente, como si nada inusual estuviera pasando, y Charles les dio la bienvenida al interior con los brazos abiertos. La atmósfera se sentía tensa, y no pude evitar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Al seguirlos dentro de la casa, mis sospechas se confirmaron. Los muebles y las pertenencias que había conocido durante años habían desaparecido. En su lugar, estaban los muebles viejos y anticuados de mis suegros, dispuestos como si se estuvieran preparando para mudarse permanentemente. Era como si mi casa, la casa por la que había trabajado tan duro, se convirtiera en la de ellos sin mi consentimiento. Me quedé ahí, incrédula, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi mundo parecía estar fuera de control, y quedó claro que Charles había estado planeando esto a mis espaldas durante algún tiempo. Sus padres parecían engreídos, como si finalmente se hubieran hecho cargo. Mientras me dejaban parado en medio de lo que solía ser mi casa, sintiéndome como una extraña, me senté en el sofá rodeada por Charles y sus padres, todos luciendo engreídos. Sus sonrisas dejaban claro que tenían algo planeado. Su comportamiento irradiaba confianza, como si hubieran estado esperando este momento. A pesar de sentirme ansiosa, decidí quedarme callada y ver cómo se desarrollaban las cosas. Mis suegros intercambiaron miradas apresuradas y finalmente declararon que tenían algo importante que decirme, insinuando un motivo oculto. Preparándome, traté de quedarme tranquila. Charles dejó escapar un profundo suspiro antes de revelar lo que ya había sospechado. Había vendido la casa a sus padres. Luego propuso sin rodeos el divorcio, y sus padres asintieron con la cabeza, pareciendo complacidos consigo mismos. Sus caras sonrientes mostraban que habían estado planeando todo esto. A pesar de la impactante revelación, me mantuve serena. Lo había visto venir y me preparé para este momento. Sin dudarlo, firmé los papeles del divorcio, me quité el anillo de bodas, lo puse sobre la mesa y, con calma, declaré que saldría de casa por un tiempo. Había sospechado de Charles y sus padres, especialmente por sus visitas cada vez más frecuentes cuando yo no estaba presente, lo que confirmaba mis dudas. Había instalado cámaras de vigilancia ocultas alrededor de la casa, conectadas a mi teléfono. Monitoreaba sus conversaciones a diario, y un día me topé con imágenes de Charles y sus padres discutiendo alegremente su plan para vender la casa. Sorprendida, pero decidida, sabía que tenía que actuar rápidamente. En los días siguientes, hice planes en silencio para mi próximo movimiento usando la información que había reunido de las imágenes de vigilancia. Decidí transferir el préstamo hipotecario, que todavía estaba a mi nombre, a Charles. Si querían echarme de la casa por la que trabajé tan duro, también podrían asumir la hipoteca, ya que todos los pagos mensuales de 5.500 pesos siempre habían provenido de mi salario ganado con tanto esfuerzo. Dudaba que Charles y sus padres, que ahora estaban desempleados, pudieran gestionar los pagos sin mi ayuda. Decidí no proporcionarles ningún apoyo financiero adicional una vez que todo estuviera en su lugar. Me mudé a mi nuevo hogar, un espacio acogedor, bien organizado y amueblado con artículos nuevos que había elegido cuidadosamente. Era un nuevo comienzo, y finalmente estaba libre de las cargas de mi antigua vida, lista para comenzar un nuevo capítulo. En mi primer día libre en mi nuevo lugar, disfruté la idea de tener un descanso muy necesario. Dormí hasta tarde, disfrutando de la tranquilidad de mi nuevo entorno. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida de nuevo, el timbre sonó inesperadamente. Para mi sorpresa, Charles y sus padres estaban parados en mi puerta, sin ser invitados y sin esperar una respuesta. Irrumpieron en mi casa, claramente molestos.
Extendieron un documento frente a mí y me acusaron de haber cambiado el nombre del préstamo hipotecario sin su permiso. Al parecer, habían recibido la documentación poco después de que me fui, y eso fue un shock para ellos. Sus expresiones de incredulidad me dijeron que no habían previsto esto. Charles y sus padres, enojados, explicaron que todos estaban desempleados y no podían pagar los altos pagos mensuales. Charles, en un arranque de furia, declaró que no pagarían el préstamo, como si se negara a enfrentar la realidad de la situación. Traté de explicarles las consecuencias de no cumplir con la hipoteca. Le dije a Charles que era importante que lo entendiera. Al principio, Charles parecía escéptico, pero mientras buscaba información en línea, su expresión cambió rápidamente. El peso de lo que había hecho se hundió en él, y la angustia cruzó su rostro cuando se dio cuenta de la carga financiera que ahora recaía únicamente sobre sus hombros. Le sugerí que buscaran nuevos trabajos para comenzar de nuevo. Cuando la realidad de la situación se hundió en sus caras, se pusieron aún más pálidos. Admitieron que no tenían ahorros ni activos a los que recurrir, y Charles estaba agobiado por importantes deudas de juego, sin ingresos estables en los que confiar. Desesperados, me rogaron que los comprendiera y que los ayudara. Me recordaron los años que habíamos pasado juntos, pero yo me mantuve impasible ante sus súplicas, después de todo lo que me habían hecho pasar. No iba a caer de nuevo en la trampa de ayudarles. Frustrados por mi negativa, intentaron hacerme sentir culpable para que lo reconsiderara, pero rápidamente cerré la puerta a sus intentos de arreglar la situación. Su desesperación creció y, en un último esfuerzo, me denunciaron a la policía, acusándome de cambiar la hipoteca sin su consentimiento. Las autoridades no tardaron en intervenir y, finalmente, Charles y sus padres fueron expulsados de mi propiedad. Al enfrentar graves dificultades financieras, se vieron obligados a mudarse a un apartamento más pequeño y asequible en las afueras de la ciudad. Charles logró conseguir un trabajo a tiempo parcial que le ayudó a mantener a sus padres, aunque estaba lejos de la vida cómoda que alguna vez habían disfrutado. Mientras tanto, mi vida se mantuvo estable y me concentré en mi carrera, libre del caos que habían traído a mi mundo. En mi tiempo libre, comencé un blog sobre artesanías hechas a mano, algo que siempre me había apasionado. Para mi sorpresa, el blog ganó atención y pronto estaba ganando ingresos adicionales, duplicando lo que ganaba cada mes. Las solicitudes para que impartiera talleres y cursos llegaron, y me encontré más ocupada que nunca, pero de una manera que me trajo alegría y satisfacción. No tenía planes de volver a casarme después de todo lo que había pasado. Un día, mientras revisaba viejas pertenencias, me di cuenta de que estaba contenta de vivir la vida por mi cuenta. Me encontré con un viejo libro de cuentas de los primeros días de mi matrimonio y hojeé sus páginas. Recordé las luchas financieras que Charles y yo habíamos enfrentado juntos, lo duro que habíamos trabajado para llegar a fin de mes en aquel entonces. Pero en lugar de sentirme triste, sentí una sensación de resolución. Había recorrido un largo camino desde aquellos primeros días y ahora estaba construyendo una nueva felicidad para mí, en mis propios términos. Coloqué el libro de cuentas nuevamente en el estante, sabiendo que había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre, lista para abrazar el futuro con confianza. Esta fue la historia del día. Espero que te haya gustado. Cuídate y nos vemos pronto.